Actualizamos la información en RTVC Noticias por Señal Colombia, la señal de la paz. Líderes de la comunidad palestina estuvieron visitando el sistema de medios públicos, repudiaron la guerra en la Franja de Gaza y los constantes ataques de Israel. Iván Cruz, usted habló con ellos, ¿qué más dijeron? Hola, sí, Carolina. Alin Ofal, vocero de la comunidad palestina en Bogotá, visitó las instalaciones de RTVC y habló sobre los orígenes del conflicto palestino-israelí. También pidió condenar los ataques del ejército de Israel contra hospitales y contra la población civil palestina. Veamos. Escuché en noticieros, escuché las noticias y el reconocimiento del vocero del Estado judío, del ejército israelí, donde reconocen sus ataques, sus bombardeos al hospital Al-Mamadani en Gaza. Eso quiere decir, Israel reconoce ese crimen y este genocidio contra civiles que refugian en ese hospital donde hubo más de 600 muertos de civiles. No son militantes de Hamas ni son militantes de la resistencia palestina. Espero que haya una condena, el repudio y rechazo a esos actos terroristas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de visita en Israel, apoyó la versión de ese país de que fueron milicias palestinas las responsables del bombardeo a un hospital de Gaza que dejó cientos de muertos, hecho que avivó el conflicto entre el Estado hebreo y el movimiento islamista Hamas. Biden apoyó la versión de autoridades israelíes que señalan a la Yihad Islámica, otro grupo armado palestino, del bombardeo. El que negó estar detrás del ataque y acusó a Israel de mentir. Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, culpa también a Israel. Según un nuevo balance del Ministerio de Salud gazatí, al menos 471 personas perecieron en el bombardeo del hospital Ali Arabab, ubicado en el centro de Gaza. Luego de que los transportadores de carga alertaran por las consecuencias que tendría el incremento en el precio del diésel que iniciaría en los primeros meses del próximo año, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, respondió al gremio señalando que es una medida necesaria para cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que ya asciende a los 100 billones de pesos. Además, aseguró que es una medida que en definitiva empezará a regir en 2024. Pero las medidas con el gremio hay que hacerlas, pero también hay que decirles que el valor de los activos de todos los camiones que hay en el país de carga, según los precios que ellos mismos dicen, vale 83 billones de pesos. El déficit del FEPEC vale 100 billones de pesos. Es decir, que con el FEPEC habríamos comprado todos los camiones del país. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible inició una investigación sobre el funcionamiento de las máquinas amarillas que podrían afectar la calidad del aire de Bogotá. Dani Carlos Correa, adelante con la información. Son más de 600 frentes de obras los que ponen en funcionamiento a 100 máquinas amarillas. Esta situación podría poner en riesgo la calidad del aire de la ciudad de Bogotá. Ante esta situación, la ministra aseguró que si las investigaciones que se están realizando resultan negativas, se tomarán medidas. Las emisiones de estos vehículos pueden ser cancerígenas y en cooperación con la cooperación suiza vamos a iniciar a hacer la medición para ver si están cumpliendo o no esos límites de emisiones y tomar medidas, sea de mantenimiento, también de reparación, para que estas máquinas no contribuyan con la mala calidad del aire. Hay alerta sanitaria en Bagadó, Chocó, como consecuencia de la avalancha del pasado 12 de octubre. Las bóvedas del cementerio municipal quedaron destruidas, así como el acueducto. Karina Prado, periodista de Radio Nacional. Una de las situaciones que ha generado esta alerta sanitaria en el municipio de Bagadó, Chocó, es la situación compleja que se vive en estos momentos en el cementerio municipal de este ente territorial. Pues a raíz de la avalancha del pasado 12 de octubre, donde más de 450 familias resultaron directamente afectadas, pues en estos momentos hay varios restos mortales del cementerio a la intemperie, los cuales algunos se encuentran en descomposición.
Esto es uno de esos motivos que ha generado la alerta sanitaria, según lo ha indicado el alcalde municipal. Ese es un tema que es bastante complejo y en su momento lo primero que hice pues fue acercarme al cura párroco. Era necesario que se hiciera un consejo, una reunión con las autoridades, planteáramos una alternativa y que la administración municipal estaba presta. De otro lado, el acueducto de Bagadó tampoco se encuentra en funcionamiento, pues los tubos de conducto, los principales, también fueron arrasados por las fuerzas del río Andágueda. Las olas del río se llevaron el tubo conductor del acueducto. En su momento me coloqué en contacto con la señora gerente de la empresa de servicios públicos, quien muy acomedidamente ha estado al tanto de la situación. Pese a que las autoridades pues tuvieron que decretar la calamidad pública por la complejidad de la situación, aún ni el gobierno nacional ni el departamental pues se han pronunciado con medidas contundentes para apoyar a todas estas familias. El Viceministerio de Turismo radicó un proyecto ante Fontur con el fin de diversificar la oferta turística de Caldas para apoyar a los empresarios afectados por la contingencia del volcán Nevado del Ruiz en meses pasados. Paula Rodríguez, periodista de Radio Nacional, nos amplía la información. El proyecto de diversificación turística para Caldas y Tolima se ejecutará a través de Fontur y es en convenio con la corporación Juntos Construyendo, el cual beneficiará a cerca de 300 prestadores de servicios turísticos de Chinchiná, Manizales, Neira, Palestina, Villa María en Caldas y Murillo en Tolima, que por la contingencia del volcán Nevado del Ruiz dejaron de percibir en actividades turísticas cerca de 3.000 millones de pesos. Han aprobado un proyecto por recursos cercanos a los 650 millones de pesos, un proyecto que será ejecutado directamente en el departamento de Caldas. Queremos agradecer los esfuerzos, la gestión de este gobierno departamental y del gobierno nacional. Para el gobierno nacional, esta iniciativa busca construir experiencias, actividades y productos turísticos con adaptación proactiva a los fenómenos climáticos, naturales y sociales en estos municipios ubicados en la zona de influencia al Parque Nacional Natural Los Nevados. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Y en noticias del mundo, tras un nuevo acuerdo en Barbados entre el gobierno y la oposición venezolana, se acordó realizar las elecciones presidenciales en el segundo semestre del próximo año. El encuentro tuvo, entre otros, como país garante a Colombia con el canciller Álvaro Leiva. Como si de ubicar un punto medio, no solo en sus posturas e interpretación del ahora mundo, entre Estados Unidos y Venezuela, ubicados al norte y al sur de América respectivamente, Bridgetown, Barbados, es el encuadre en el Caribe y en el centro continental para la retoma del diálogo entre oposición y oficialismo de Caracas. Washington es relevante y participa triangulando la interlocución porque tiene, sobre el tema, interés vinculado a migración y fluidez económica, principalmente en asuntos petroleros. Este reinicio del proceso de negociación política entre la mesa unitaria, que aglutina, pero no en su totalidad, los ángulos de oposición al gobierno de Nicolás Maduro, ocurre a escasos días que se efectúen elecciones primarias de esta orilla política